Buen día, nosotros somos el equipo 6 y a continuación les presentaremos lo que viene siendo la evidencia 3. La glucólisis es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta 2 moléculas de piruvato, a la vez que se produce energía en forma de ATP y de NADH. La ruta está formada por 10 reacciones enzimáticas, 3 irreversibles y 7 reversibles. Se considera que tiene 2 fases o etapas. La primera etapa se llama preparatoria, 4 reacciones. 2 son de fosforilación y consumen 2 ATP por molécula de glucosa. La ruptura de la hexosa BP acaba en 2 de gliceraldehído 3P. La segunda etapa es de beneficios, oxidación del glicerol 3-fosfato hasta piruvato y formación acoplada de ATP en 2 de las reacciones. Y en total se forman 4 ATP y 2 NADH. Comenzamos con el ciclo de Krebs. Este tiene una serie de reacciones que tienen lugar en las mitocondrias que se llevan a cabo el catabolismo de los residuos atélicos. Estos liberan equivalentes reductores cuya oxidación libera la mayor parte de energía libre de los combustibles tisulares. Su principal función, esta ruta final tiene la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, la glucosa, ácidos grasos y muchos aminoácidos son metabolizados en este acetil o a intermediados de todo este ciclo. Aquí mostramos el diagrama del ciclo de Krebs. Este inicia con un citrato que cataliza la condensación del ácido acetil con el oxalacelato. Las reacciones de este diagrama se desplazan de izquierda hacia derecha, comenzando por una hidrólisis en el enlace del tioéster. Posteriormente el citrato se convierte en isocitrato. Después a este se le agrega NAD para convertirlo en cetoglutatarato. Posteriormente hay una reacción en sucil-CoA y esta forma junto con el FAD se forma el fumarato. Posteriormente del fumarato utilizamos el agua y la reacción final de este ciclo es la reacción de malato deshidrogenasa, en el que se extrae el equivalente de la reacción final en forma de NADH más el hidrógeno, que esto da el producto inicial, que es el malato de L con el mala y el oxalacelato, dando así el lugar al ciclo de Krebs. Catabolismo de lípidos. Los lípidos son metabolizados en una reacción catabólica muy importante llamada beta-oxidación de los ácidos grasos, en la cual el carbono beta se va oxidando y se van generando fragmentos de 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA. Es una ruta en espiral que consta de 4 etapas, pero antes de que se produzca se realizan unos pasos previos: hidrólisis, activación y entrada a la matriz mitocondrial. Una vez realizados estos pasos previos y ya en la matriz mitocondrial se inicia esta ruta, que es una secuencia repetitiva de 4 reacciones: oxidación, hidratación, oxidación por el dinucleótido de adenina nicotinamida y tiólisis. Por cada ciclo se forma una molécula de FADH, una de NADH y una de acetil-CoA. Continuando con otro metabolismo, también podemos encontrar la respiración celular. Aquí sabemos que después de haber ingerido los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida y es nuestro aparato digestivo quien va a comenzar a fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía como la glucosa, y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa para la liberación de la energía acumulada. Sabemos que respirar significa un intercambio entre oxígeno por dióxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Existen 2 conceptos clave. El primero es la respiración anaeróbica. Este es un proceso metabólico de óxido-reducción de azúcares. Quiere decir que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de algunos organismos como las bacterias. El segundo es la respiración aeróbica. Esta es una respiración con un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico, producido por la glucólisis, se desdobla en dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP, y todo esto ocurre en presencia del oxígeno. La respiración celular se divide en 2 fases. La fase 1 es la glucólisis y la fase 2 el ciclo de Krebs, incluyendo el transporte de los electrones. La glucólisis
se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a tener 2-piruvato más 2-ATP más 2-NADHT. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Todo esto en ausencia de oxígeno, pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica como el ciclo de Krebs. Y este ciclo será una sucesión de reacciones químicas donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATP, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. La fórmula general química sería la glucosa más 6 oxígenos va a dar 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 ATP, de los cuales 36 provienen del ciclo de Krebs. Otra ruta es la fotosíntesis y en este proceso la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, en esta reacción el proceso es impulsado por la energía de la luz a partir del agua y a partir del dióxido de carbono y se obtienen moléculas de glucosa y también se obtiene el oxígeno. La glucosa proporciona al organismo energía y carbono fijo. Y bueno, pues nosotros les vamos a hablar sobre un artículo acerca del ciclo de Krebs y para eso tenemos que tomar en cuenta la importancia de este. La importancia de este ciclo está medida por la realización de la respiración celular y en esto pues son las reacciones bioquímicas vitales que sufren los compuestos orgánicos en forma cíclica pues para obtener una energía celular. Aquí se generan los equivalentes reductores necesarios para el proceso de transporte electrónico para luego obtener el ATP. Este proceso común de la oxidación de todos los nutrientes que pueden ser los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos y nos generan precursores biosintéticos. Análisis del estudio del artículo científico. El título es Intermediarios del ciclo de Krebs en plasma en la enfermedad del hígado graso no alcohólico. La enfermedad hepática no alcohólica se manifiesta con un amplio espectro de síntomas clínicos y está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico, la inflamación y la disfunción mitocondrial. Aunque el mecanismo de la disfunción mitocondrial en la enfermedad hepática no alcohólica aún no se ha dilucidado del todo, múltiples estudios han demostrado evidencias de anomalías mitocondriales moleculares, químicas y biofísicas en la enfermedad hepática no alcohólica. Dada la asociación entre el hígado graso no alcohólico y la disfunción mitocondrial, el objetivo de este estudio es analizar los niveles circulantes de los productos intermedios del ciclo de Krebs en una cohorte de individuos afectados por el hígado graso no alcohólico y en controles sanos correspondientes, y correlacionar los hallazgos con las mediciones de la función hepática. Bueno, y en conclusión, tenemos aquí a lo largo de toda la presentación las diferentes partes de este curso que viene siendo la glucólisis, el ciclo de Krebs, la catabolismo de lípidos, la respiración celular, la fotosíntesis, etc. Bueno, ya al final podemos determinar la aplicación y la utilidad de cada uno de estos temas, así como nuestro artículo referente que es un intermediario en el ciclo de Krebs, que como todos sabemos en el ciclo de Krebs hay diferentes reacciones que son eficientes en cuanto a la glucosa y a la hidrólisis. En este caso nuestro artículo se trató el plasma en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, dando pie al desarrollo del ciclo de Krebs aplicado en cuanto a una enzima utilizada en un hígado sano para hacer una mejora.